und Antworten auf die Gewalteskalation und Diversifizierung der Methoden wie Verschwinden lassen, Morde, Vertreibung. Wir, die wir hier sitzen, haben uns eine Reihe von Gedanken über diese Überschriften gemacht und hatten den Eindruck, das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Themen. Das eine ist die Instrumentalisierung des Drogenkrieges durch die Regierung, um Repression beispielsweise auszuüben. Und das andere, das ist dann ein Punkt, der viel weiter fortgeschritten ist, die Frage nach den Antworten der Zivilgesellschaft auf diese Repression, auf die Situation der Gewalt, die sie gerade erleben. Wir versuchen auf dem Podium hier jetzt etwas mit diesem Spagat gerecht zu werden. Wir werden hier sicher nicht alles an Fragen, das möglicherweise aufkommt, klären können, hoffen aber auch sehr, dass wir am Schluss aus diesem Podium herausgehen nicht nur mit vielleicht Antworten, sondern auch Vorschlägen, wie wir mit dieser Situation umgehen können und was wir von hier aus, vielleicht von Deutschland aus machen können, um die einzelnen zivilgesellschaftlichen Akteure in Mexiko zu unterstützen. Hier auf dem Podium begrüßen möchte ich zuerst Rodolfo Casillas Ramirez. Rodolfo arbeitet bei Flaxo, der Lateinamerikanischen Universität, und ist Spezialist, Experte zu Themen der Migranten, zu Migrantenfragen. Und Rodolfo wird gleich noch etwas mehr zu seiner Arbeit sagen und noch etwas ausführlicher darstellen. Dann zwei Herren, die Sie ja schon mehrmals gehört haben, Carlos Facio, der sowohl bei der Universität arbeitet, bei der Tageszeitung La Jornada publiziert und noch in vielen unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten aktiv ist, und David Bermudez, der Direktor von Serapaz. Wir haben uns in Vorbereitung auf dieses Podium überlegt, dass wir als ersten Themenblock gerne ansprechen würden die Frage, was sind die Konsequenzen von diesem Krieg, der gerade in Mexiko geführt wird, oder von dieser Gewalteskalation, die in Mexiko gerade erlebt wird. Wir würden hier gerne zuerst diese Frage, so einen Frageblock unter uns gestalten. Dann etwa in einer Dreiviertelstunde steht draußen Kaffee bereit. Da wäre unser Vorschlag, dass Sie sich vielleicht in kleinen Gruppen während der Kaffeepause zusammentun, nur so 5, 6 Leute zusammen, und sich gemeinsam Fragen überlegen, die Sie gerne an die Referenten stellen würden, und dass wir dann nach der Kaffeepause zurückkommen und Sie die Fragen, die Sie sich gegenseitig überlegt haben, dann hier mit dem Referenten zu diskutieren. Rodolfo, du hast viel gearbeitet über diese Veränderungen, die Erfahrungen von Migranten auf ihrem Weg in die USA. Kannst du uns zum einen erklären, wie sich die Situation verändert hat und warum sie sich verändert hat, welche Strukturen sich verändert haben für die Migranten auf dem Weg nach Norden, dass sie inzwischen so massiv Opfer werden von Gewaltübergriffen, und ob das eine besondere Rolle spielt, dass das Gruppen sind, die eigentlich besonders anfällig sind, weil das eben Menschen sind, die auf ihrem Weg in die USA nicht Teil der mexikanischen Gesellschaft sind, sondern die sozusagen unterwegs im Niemandsland ohne Familie unterwegs sind, auf dem Weg nach Norden. Con gusto, buenas tardes. Creo que es importante decir un poco el origen de estas migraciones centroamericanas. Como ustedes recordarán, en los años 70 en particular, se presentó el conflicto político-militar último del siglo XX en Centroamérica y se inició un proceso de pacificación, de democratización, y los grupos gobernantes suponían que con eso las economías y las sociedades centroamericanas
iban a florecer. Y lo que va a florecer es una fuerte emigración centroamericana a Estados Unidos, fundamentalmente por razones económicas. Las economías estaban destrozadas. Supusieron que era una situación transitoria y que esos flujos en poco tiempo ya no iban a crecer, que las economías se iban a fortalecer y el mundo de la felicidad iba a ser moneda corriente. Lo que vamos a observar en los años 90 es un crecimiento creciente de los flujos centroamericanos a Estados Unidos vía México, que en un primer momento ni a los gobiernos centroamericanos les interesaba, ni al gobierno de México le interesaba, porque para los primeros, los centroamericanos, les significaba una disminución en la presión en la demanda de empleos de satisfactores diversos. Era una válvula de escape. En el caso de México, porque era un grupo menor, iba de paso, y México siempre se preocupó por los mexicanos que iban a Estados Unidos. Y Estados Unidos negociaba con los centroamericanos con visas transitorias para un número determinado, partiendo del supuesto de que eso iba a ser de corta duración. Lo que podemos decir ahora, después de 25 o 30 años, es que esos flujos crecieron. Las mejoras de las economías centroamericanas no ocurrieron. Y lo que vamos a observar en estos primeros años del siglo XXI es de que en México, como en otros países de Centroamérica y algo de la región andina, crece una red de oficinas para el cobro de envíos de dinero de los migrantes, que en el caso de México son las casas de Western Union, Electra, y que en México hay cerca de 1.600 lugares donde se puede cobrar. Y ese florecimiento de la economía, de ese desarrollo de esa economía globalizadora, va de alguna manera a alentar o a facilitar la migración, porque los migrantes van a poder estar recibiendo envíos dosificados de 50 a 100 dólares por cada tramo que van pasando por México. Y lo que va a ocurrir en estos últimos años, para atender más ahora la pregunta, será necesario para entender cómo surgen, cómo reaccionan las economías y cómo están reaccionando los pobladores. Es que la delincuencia organizada en un primer momento, allá por el año 2006, 2005, empiezan a realizar secuestros express de migrantes. Y el secuestro express era agarrar a algunos migrantes y en cosa de algunas horas, no más de un día, rápidamente conectar a su familia en Estados Unidos para que esa familia mandara el rescate por Western Union Electra. Y así es como se empezaron a cobrar los primeros rescates por los secuestros express. Y en tanto que las autoridades gubernamentales no hicieron nada al respecto, el crimen evoluciona y del secuestro express se pasa al secuestro masivo. En tanto que los migrantes indocumentados se consideran a sí mismos como infractores de la ley, por lo regular no van a acudir a la autoridad. Y eso va a incrementar su vulnerabilidad cuando pasan de ser objetos circunstanciales de asalto a ser un blanco ordinario de los delincuentes delictivos, de los delincuentes que van a incrementar el delito con ellos, cuando pasan de robarlo de vez en cuando a pasar al secuestro express y pasar después al secuestro masivo. Eso es lo que va a evolucionar en unos cuantos años, del 2004 al 2007. Ya tenemos toda una industria del delito
que va a significar que la vulnerabilidad de los migrantes se va a incrementar de tal manera que se empiezan a hacer diferenciaciones, incluso selectivos. No se secuestra a cualquier migrante. La cadena delictiva se va a desarrollar de tal manera que el eslabón más visible, el eslabón que va a detectar al migrante secuestrable, sea otro migrante. Es decir, así como para un alemán es más fácil identificar a un alemán que yo, un mexicano, pueda ver un alemán, o puedo ver a un polaco, o puedo ver a alguien que se parezca a ustedes y los voy a confundir, ¿no? Es más fácil que para mi colega fácilmente los identifique. Ese principio tan elemental se aplica también en esta parte delictiva. Entonces, van a conseguir de una manera forzada o por algún tipo de convenio que algún migrante se preste a identificar a otros migrantes para que los identifiquen cuáles son aquellos que tienen familiares en Estados Unidos. Y entonces la racionalidad del delito empieza a avanzar de tal manera que cuando llega un migrante que coadyuva a la red delictiva y le dice: Arturo, ¿de dónde sos vos? Del Salvador. Si dijo que es del Salvador, ya lo pone en el primer nivel delictivo. ¿Por qué? Porque los salvadoreños de todos los centroamericanos son los más organizados, son los que tienen más red social y cultural desde su origen social, que lo aplican durante la migración y lo aplican en su organización en Estados Unidos. Por lo tanto, ese salvadoreño de seguro tiene familiares en Estados Unidos y de segundo tiene también más posibilidades de tener dinero para pagar el secuestro. Pero si me dicen, su compañero que es nicaragüense, su cuota es menor. Pero si me dice que es hondureño, es el menos deseable, porque culturalmente los hondureños tienen menos tradición y menos cultura de la organización, y aunque en el volumen son más significativos, en términos de costo-mercancía son más baratos y cuesta más trabajo que puedan reunir el monto deseable. Por lo tanto, empiezan a clasificarlos, y voy a seguir simplificando para que ustedes entiendan bien cómo ha avanzado la vulnerabilidad, por un lado, y la organización delictiva. Supongamos que aquí tuviéramos un tren y hubiera 3 segmentos. En el primer segmento van a seducir a aquellos que son vulnerables para que voluntariamente se agrupen en el segmento 1. En el segmento 2 van a dejar a aquellos en donde haya una duda, y en el segmento 3 aquellos que son los desechables, que se los van a dejar para la delincuencia local o algunos maras que se puedan encontrar en el camino, para que también ganen algo. Ya cuando el tren arranca de manera coordinada con el conductor del convoy o de manera forzada en un momento dado, van a hacer que el tren se detenga en un lugar determinado para que las camionetas en donde van a subir a los secuestrables ya están ahí preparadas. Se para el tren, las camionetas y los secuestradores no van a andar por todo el tren, sino que prioritariamente se van a ir al segmento 1, donde están los más valiosos. Y a veces se va a completar la carga con algo del segmento 2. Y como en el camino puede que se presenten maras o puede algún otro grupo antagónico que ande por ahí, ya saben cuál es su parte. Racionalidad empresarial. Llenan las camionetas, se las van a llevar a las casas de seguridad, y otro segmento de la cadena delictiva se encarga de sacarle ya la información precisa. Enseguida, quitarles el celular, sacarles los datos de los parientes en Estados Unidos, o si los agarran más cerca de la frontera sur de México, y ese tiene otra importancia que ahora se las platico.
Es decir, el territorio también tiene importancia. Uno es el medio de transporte, dos es la nacionalidad, tres es el lugar en donde ocurre el hecho. Fíjense todo el conocimiento sociológico que estas cadenas delictivas están desarrollando para poder operar. ¿Eso por qué es importante? Porque vamos a suponer el caso, en el caso del migrante que sí tiene parientes en Estados Unidos, le van a pedir el monto más alto, $6,000. Y por la vía fácil se lo vuelven a mandar. Todos los rescates que se han cobrado hasta la fecha se cobran por Western Union Electric. Es una cadena accesible, en cosa de minutos. Entre el momento en que se deposita y el momento que se cobra pueden pasar 5 minutos. Todo el mundo lo sabe Western Union, lo sabe la PGR, lo sabemos los mortales como nosotros, y la cadena funciona perfectamente. Y las autoridades también lo saben, y parece que no lo saben. Bueno, en el caso más sencillo es cuando se paga el rescate y después va y se le deja al secuestrado en algún lugar lejano, relativamente, para que pueda continuar su trayecto. Aquellos que no pueden pagar el rescate en dinero, lo pueden pagar con servicio. Pueden ser desde aquellos que se prestan para detectar a otros migrantes. Por ejemplo, alguien le dice, bueno, tú le vas a poner el dedo a 10 nuevos migrantes en los albergues o en el camino, y si los juntas, pues ya te podemos dejar libre. Alguien puede decir, bueno, puedes, como lo vimos ayer en un cortometraje, pueden contratarlo como cocineros, ¿no? Algunos otros van a ser gatilleros, algunos otros van a ser, los tableteros, le dicen, los que les dan de tablazos. Agarran una tabla, un pedazo de madera, y golpean a aquellos renuentes a dar la información, y los convencen a base de tablazos a que den los datos de la familia para negociar. Si la familia en Estados Unidos no quiere pagar los $6,000, pues a lo mejor, si están más cerca de la frontera sur, les pueden bajar la cuota a $3,000 o $2,000, y que entonces se los manden de Guatemala, de El Salvador o de Honduras. Por venir de allá hay un precio más barato. Si viniera del norte es el precio más alto. Fíjense, conocen la situación de las economías. O se paga con servicio, como les acaba de comentar. Entonces, para no abusar del tiempo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pasamos pues del robo ocasional al secuestro express, al secuestro masivo, y el grado más ulterior va a ser el asesinato masivo. Eso ha ocurrido fundamentalmente en el norte, en los terrenos en donde ya las plazas de los cárteles están disputando el tránsito de todo tipo de mercancía dentro de los pueblos, dentro de las ciudades, dentro de los tramos de las carreteras. Eso ocurre porque la función de la frontera sur mexicana es el libre tránsito de toda mercancía, y en el norte es la concentración de las mercancías para pasarlas al otro país, y es ahí donde cambia la estrategia, y por eso las plazas están en el norte, no están en el sur. Y la mercancía más vulnerable son los indocumentados, y eso ha metido en una gran crisis a las personas migrantes, y después lo veremos en los otros segmentos, a las redes sociales que asisten a los migrantes, como también a otros sistemas. A las redes tradicionales de tráfico de migrantes también las metió en crisis, porque las redes tradicionales de tráfico han quedado subordinadas por la presencia superior de las redes delictivas que tienen armamento pesado, que les cobran una cuota por cada migrante que van a pasar a Estados Unidos. Es decir, no destruyen la red de tráfico de migrantes, la subordinan a sus intereses y a su mercancía por cada
persona mercancía, se paga una cuota que asciende a la red delictiva superior, que es la de los CEPAS. Entonces, sintetizando, la vulnerabilidad de los migrantes se ha incrementado, la ausencia de las autoridades se ha incrementado, se ha disminuido relativamente las violaciones de derechos humanos oficiales, pero ha crecido exponencialmente los delitos y la diversidad de delitos, incluyendo hasta los asesinatos masivos de los migrantes. Esa sería, en unos minutos, la situación actual de la migración centroamericana, enriquecida por la presencia de asiáticos y africanos que desde el 2008, cuando se cierra la posibilidad de llegar a Europa, van a buscar un nuevo destino en Estados Unidos, y la antesala para llegar a Estados Unidos es México. Y eso significó un aliciente a las redes de tráfico y de crimen organizado, porque de repente la diversidad de nacionalidades se incrementó a las tradicionales de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y de cubanos que ya no pueden ir a Miami de manera directa, sino que vienen por Panamá, México o algún otro lugar para subir por tierra como pie seco para llegar a Estados Unidos, como ocurre ahora para llegar a Alemania. Pues hay que venir por España, por Italia, por Francia, por algún lugar, y entonces los que de aquí votan, pues los van a votar para que esos países los manden más afuera de Europa. En el caso de los cubanos, pues tienen que entrar con pies secos vía México, y eso se incrementa con los chinos y los asiáticos, y por lo tanto el crimen del delito hacia los migrantes es una industria muy próspera en los años recientes en el país, y con mayor garantía, con gran margen de impunidad, tanto para los migrantes de escasos recursos que pagan $6,000 hasta los chinos que pueden pagar $70,000 para pasar a Estados Unidos vía México. Gracias. Ich würde gerne kurz nachfragen, hat die Militarisierung insbesondere in Nordmexiko, also die militärische Präsenz, wie hat es die Situation für die Migranten verändert und wie hat das vielleicht auch das Vorgehen der Banden, der Schlepperbanden verändert? Sí, de manera indudable esto se ha incrementado por lo siguiente. Dentro de los estereotipos, los chivos expiatorios que crean las sociedades crean chivos expiatorios. Y por un lado tenemos que los migrantes en general son, por donde van pasando, las buenas conciencias los pueden culpar con facilidad de ser la causa de la inseguridad pública. Y eso facilita que también las autoridades, con las visiones más duras, encuentren a estos chivos expiatorios los causantes de los males sociales. Esa es una primera expresión ampliamente ocurrida. Pero por otro lado, también sucede que las redes delictivas buscan dentro de los migrantes a aquellos que tienen antecedente o formación policíaca o militar, porque también ocurrió esto, dentro de los ejércitos centroamericanos algunos quedaron desempleados, y lo que fueron preparados, por ejemplo en el caso de Guatemala, los caiviles fueron preparados para matar, y de repente se quedaron sin trabajo, y algunos de ellos han sido contratados como sicarios por el crimen organizado, y buena parte de la práctica de los descabezados en México fue alimentada y fue capacitados por caiviles o exmilitares centroamericanos a la parte mexicana. Pero fíjense una cosa
llamativa que pocas veces se observa. Dentro de estas redes delictivas, todos los capos en México son mexicanos. No hay ninguno centroamericano. Los usan como carne de cañón. Los usan como el que va a detectar a otros centroamericanos. Los usan como gatilleros. Los usan como capacitadores de descuartizadores. Pero no son mandos. Todos los mandos medios superiores son mexicanos. Es decir, el ascenso social en las redes delictivas también se guía por los nacionalismos. Entonces tenemos ahí una vulnerabilidad por un lado frente a los cuerpos de seguridad del Estado, y luego tenemos un uso por el crimen organizado. De hecho, un alto funcionario de seguridad pública, una dependencia que no sé si está en sus últimas horas de existencia, me decía que parte del problema que tenía la Policía de México era de que Estados Unidos, a cualquier hora del día, pero sobre todo de la noche, sin ningún procedimiento legal, expulsaba a todos los indeseables de Estados Unidos, independientemente si eran mexicanos o no, pero parecían mexicanos por el color de la piel, por la presencia física, y los votaban. Muchos de estos eran estadounidenses porque habían nacido en Estados Unidos, toda su vida era en Estados Unidos, pero en algún momento los agarraban y los votaban. Y estos eran unos desarraigados, expulsados de su ciudad de origen, que eran delincuentes y que venían y se relacionaban con la delincuencia mexicana en la frontera norte. Y eso incrementaba no solo la heterogeneidad de nacionales o de nacionalidades que eran hábiles para delinquir, sino que también eso facilitaba que por el color de la piel cualquier persona que parecía delincuente era víctima de los cuerpos de seguridad pública, porque parece, ese color de piel no puede ser de otro, ese corte de pelo no puede ser otro, esa forma de vestir, que eso ocurrió en Tapachula cuando hicieron un gran incursión en contra de los maras. Todos los jóvenes que andaban en la calle por traer un tatuaje, por la ropa, por el tipo de ropa que vestían, por los colores que vestían, no podían ser otra cosa más que mara. Y a veces el tatuaje decía, Lupita te amo, sí, pero es un tatuaje. En consecuencia, todo tatuaje es mara, y si es mara, a la cárcel. Bueno, en este operativo que habían agarrado cerca de 1,200 jóvenes, a menos de 100 lograron fincarle responsabilidad legal. Y los 1,100 que agarraron por la presencia, pues usted disculpe, si es que les dijeron eso, pero lo más seguro es que más los votaron y ya. Es decir, ahí entramos estoy hablando de varios problemas a la vez, pero que en la práctica se presenta como algo ordinario. La apariencia, la edad, la preferencia cultural, los distintos, te hacen chivo expiatorio. Y si eres indocumentado, si eres extranjero, los policías, ahora se dice, haya sido como haya sido, pero antes se decía, primero mate y después bilingüe. Es decir, primero pego y después hago la investigación. El problema es que las autoridades judiciales no tienen tradición de hacer investigación. Herzlichen Dank, Rodolfo. Ich würde das Wort gerne